El equipo de investigación de la Escuela Normal de Tenancingo asistió a la Escuela ESTIC número 11 Calmecac, ubicada en el municipio de Ixtapan de la Sal, con la finalidad de realizar un análisis a la manera en la que se relacionan los alumnos y docentes dentro del aula bajo el dominio de sus emociones. Ixtapan de la Sal es uno de los 125 municipios con los que cuenta el Estado de México. Tiene una superficie de 28.335 kilómetros cuadrados. Limita al norte de Villaguerrero y Tenancingo, al sur de Tonatico, al este de Coatepec Arenas y al oeste de Zumpahuacán. En el último censo se arrojó el resultado de 36.911 habitantes, siendo 52.1% mujeres y 47.9% hombres. Se da a conocer por todas las actividades turísticas con las que cuentan, balnearios, lugares llamativos a la vista y su clima que es cálido la mayor parte del año, mientras que la temporada de lluvias es nublado, la temporada seca es parcialmente nublada y muy rara la vez baja la temperatura. Por medio de la observación realizada durante las clases, nos percatamos del estado de ánimo variante de los docentes en respuesta al comportamiento de los alumnos. Analizamos la actitud de los alumnos y el profesor dando crédito al hecho de que las emociones se encuentran presentes en todo momento dentro del desarrollo de las sesiones. Usualmente las emociones más recurrentes que se encuentran son el enojo y frustración, hablando del límite negativo, ya que es la reacción común del docente a las faltas de atención y respeto de los alumnos. Por otro lado, hablando del límite positivo, se encuentra la euforia que demuestra los alumnos cuando la clase es de su interés y participan de forma activa. Para tener un análisis más completo, realizamos una breve entrevista a una maestra del grupo tercero B. Hola, mi nombre es Stacy Cisneros, soy estudiante de la Escuela Normal de Tenancingo y me gustaría realizar una entrevista abarcando un poco sobre su estado de ánimo dentro de la institución. ¿Nos podría proporcionar su nombre? Claro que sí, Mercedes Madrigal Dávalos. Aclarando que todos los datos que nos proporcione dentro de la entrevista serán confidenciales y solamente utilizados con fines académicos. Gracias. Y bueno, empezamos. Nuestra primera pregunta es si disfruta su labor como docente. Sí, mucho. ¿Cuáles son los motivos de su profesión? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué la escogió? ¿O cómo fue que llegó hasta este punto? Ok, pues mira, fue prácticamente accidente. Yo quería estudiar, estaba estudiando de hecho otra carrera, cuando sin querer un amigo de mi papá abrió una guardería. Y entonces mi papá le dijo que me diera oportunidad de dar clases de inglés en las mañanas. Ahí fue mi primer acercamiento con la pedagogía y con esto de enseñar fue como wow, como de verdad hacer conexión con lo que quería hacer. Me gustó mucho dar clases desde ese momento y lógicamente busqué prepararme para eso. Y después he dado clases, pero mi área es el inglés. Entonces como que siempre he trabajado o había trabajado en el área de inglés haciendo conexión y compartiendo mis conocimientos y me di cuenta que era fácil para mí darme a entender, o sea que las personas me entendían. Entonces también eso fue como un gran apoyo, fue un gran aliciente para mí, el que yo les explicara el inglés y me lo comprendieran. Decía yo, ay, sí soy buena maestra, sí, esto es lo mío. Enseñar. Y ya olvidé la otra carrera y me dediqué a dar clases. Okay. Y bueno, esta es una serie de preguntas, son diferentes en una sola pregunta. Es ¿cómo se siente cuando está frente a su grupo? Contenta, segura, realizada. ¿Cómo se siente cuando ingresa a la institución? Bastante emocionada, bastante así como iniciar el día contenta. Sí, con toda la actitud. Y bueno, ¿cómo se siente cuando se presenta una situación problemática con alguno de sus alumnos? Ay, me pongo muy nerviosa, a veces me desilusiona, a veces sí me pega, sí me pongo triste algunas veces, por ejemplo cuando llegan a ser groseros o llegan a ser altaneros o llegan a ponerse así en un plan pesado, sí es una decepción, pero también entiendo que son adolescentes y que están pasando por esos cambios y no lo tomo personal, pero sí me pega, en el momento sí me siento así como que, oh, ¿qué hice? Ajá, ¿en qué fallé? ¿Cuál es? Ajá, sí, así me siento. Y bueno, ¿cómo se siente cuando se presentan situaciones problemáticas con los padres de familia?
lo primero que siento son muchos nervios y después trato de ponerme en su lugar y trato de pensar en qué haría yo si fuera mi hijo y trato de hablar con ellos y solucionar, mediar más con ellos, tal vez no tanto como maestra, sino ponerme como al nivel de que son padres de familia y lo que están pasando y lo que están sintiendo. Entonces cuando necesito hablar con ellos trato de usar palabras que me gustaría que a mí me dijeran de mi hijo. Entonces como que trato de mediar, salvo que se pongan las cosas muy agresivas, que gracias a Dios nunca ha ocurrido, pero sí, me dan nervios a veces. Bueno, muy al principio de cuando empezaba a dar clases me daba hasta miedo, decía yo, yo era muy jovencita, entonces todos los papás pues ya los veía yo adultos y grandes, sí, y todo, yo decía, me van a regañar como niña chiquita, pero no, ya después me di cuenta que trabajo, o sea, al final del día los dos tenemos algo en común, ellos como papás y yo como maestros, lo único que queremos es el bien de ellos de su hijo y yo de mis alumnos. Entonces sí me costó trabajo al principio, pero ahorita ya como que ya lo controlé, pero eso te lo da la experiencia, el colmillo te lo dan los años. Sí, exacto. Y bueno, esta es la última de esta sección de preguntas. ¿Cómo se siente cuando se presenta alguna situación también problemática o pues algo ya más allá de lo escolar con sus directivos? Como situaciones difíciles con ellos. Ajá. Sí. Gracias a Dios nunca me ha tocado. Siempre he trabajado en un ambiente. Es que yo daba clases en escuelas particulares. Esta es la primera vez que doy clases en escuela de gobierno. Okay. Entonces siempre me ha tocado estar con directivos muy comprometidos, muy profesionales. Entonces nunca he tenido así la necesidad de ver, o sea, nunca me he visto en esa circunstancia. Y aquí los directivos y todos son muy buenas personas, son lindos conmigo, son amables, son muy profesionales. Les he aprendido mucho porque sí se les nota la experiencia y se les nota los años de vocación y no me ha pasado nunca. Quién sabe cómo reaccionaría, a lo mejor me pondría muy triste, ¿no? O sentirse regañada en ese aspecto. Sí. Y bueno, ahora, ¿cómo logra separar su vida laboral de la personal? En el aspecto de que, bueno, me comenta que si se llegara, cuando se llegan a presentar situaciones problemáticas con sus alumnos, la pone como que triste, pero ¿cómo hace que esa tristeza de lo sucedido dentro del aula no vaya hacia su vida personal? Es difícil, sí me lo llevo, muchas veces sí me lo llevo, muchas veces sí me da el bajón y sí me lo llevo a casa. Trato de mediar ese asunto y sabes que me ayuda mucho llegar a darme un baño, no importa la hora que sea, cuando llego a casa me doy un baño y trato de cambiar el chip. Entonces así como que ahorita soy mamá y las cosas de la escuela se quedan en la escuela y trato de trabajar mucho esa parte porque sí, hay veces que sí me lo llevo, no, como que todavía no tengo esa preparación o esa madurez para poderlo separar así, pero lo bueno es que también las cosas buenas me las llevo. Entonces también cuando tengo una clase bonita, cuando ellos responden, cuando ya vi un aprendizaje que ya lo lograron, que ya lo hicieron, pues soy la mujer más feliz y ahí voy por la vida bien contenta. Entonces como que no, yo creo que al final del día no llegas a separar tu vida personal de tu profesión, es parte de ti. Como que aprender a sobrellevarlo, a cómo controlar, como que y eso que. Y bueno, esta pregunta, ¿sabe qué es la inteligencia emocional? Sí. ¿Nos podría dar una explicación de qué es la inteligencia emocional desde su perspectiva? Es gestionar tus emociones, darle a cada emoción su lugar y reconocerla. Eso es para mí. Ok, ¿considera que su estado de ánimo influye en sus alumnos? Sí, por supuesto. ¿Cómo es que usted cree que su estado de ánimo influye en sus alumnos o en su clase? Siempre influye. Si tengo, por ejemplo, una clase pesada, una clase difícil con un grupo y me voy al otro grupo, ellos inmediatamente notan. ¿Qué tiene, maestra? ¿Está enojada? ¿Viene triste? O sea, de inmediato, ya la cara que te ven, ya de ahí parte, y de ahí muchas veces eso marca cómo va a ser tu clase. Entonces, si te ven seria, si siempre llegas sonriente y le dices, buenos días, chicos, y todo, y ese día dijiste buenos días y te metiste, luego así como que, la maestra viene de malas. Entonces, sí afecta, sí, ya conforme la marcha de la clase y todo, ya va cambiando la perspectiva, pero al principio sí. Sí. Y bueno, eso sería todo.
Le agradecemos mucho su participación y bueno, también le recordamos que solo va a ser utilizado con fines académicos y de manera anónima. Muchas gracias. Posteriormente, realizamos una entrevista a uno de los alumnos más activos dentro del aula, respetuoso con los docentes y participativo en clases, además de muy sociable con sus demás compañeros. Para iniciar un ambiente de confianza, le cuestionamos por sus clases favoritas y en el proceso preguntamos finalmente el cómo cree que influye el comportamiento de sus compañeros en el humor de sus maestros. Él reconoció totalmente los valores de los docentes en la mayoría del tiempo, sin embargo, mencionó sentirse responsable de la negatividad que en ocasiones predomina dentro del aula, pues mencionó que los alumnos son la causa de la molestia de sus profesores. ¿Cuál es tu nombre? Brian Domínguez Vargas. ¿Cuál es tu clase favorita? Química. ¿Por qué? Porque es una clase muy entretenida y los temas que nos comparte el profesor son abarcan grandes temas y son muy entretenidos. Es muy entretenido. Muy entretenida la clase. ¿Cómo describirías el estado de ánimo de tus maestros en general? Pues son muy buenos, muy buena onda. Algunos son muy activos en cuestión de que nos explican muy bien, que no paran las clases y son muy responsables. ¿Cómo te sientes cuando tu maestro llega de buen humor? Pues bien, porque a veces no son como muy respetuosos ante todo y nos tratan muy bien y dan las clases muy rápido. ¿Y cuando llegan de mal humor? Me siento un poco mal porque a veces llegan de mal humor por la culpa de nosotros, porque los estresamos o hacemos comentarios que los insultan. ¿Los insultan? No, pero bueno, las acciones que hacen mis compañeros ¿Que los molestan? Los molestan. Entonces, ¿consideras que sus actitudes dentro del salón influyen en el estado de ánimo del maestro? Sí. Pasando a otro tema, ¿sabes o conoces qué es la inteligencia emocional? ¿No? ¿Nunca te han hablado sobre ello en ninguna de tus clases en formación cívica y ética? Creo que no. La inteligencia emocional es básicamente ser capaz de regular tus propias emociones, o sea, saber reconocer cuando estás triste, cuando estás enojado y no desquitarte, por ejemplo, con los demás, y saber qué hacer cuando estás triste, cuando estás enojado, para no ocasionar conflictos con los demás o hacer situaciones más complejas. Eso sería en resumen la inteligencia emocional. Sabiendo esto, ¿tú consideras que tus maestros son inteligentes emocionalmente? Sí. O sea, ¿crees que saben separar bien sus emociones de su trabajo? Sí. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, adiós. Finalmente, llegamos a la conclusión de que las emociones se presentan variablemente en el desarrollo de una sesión de clases, ya que el estado de ánimo del alumno influye en el del maestro y viceversa, como un proceso cotidiano. Es necesario promover la inteligencia emocional como gestión de una sana convivencia dentro del aula para alcanzar un bienestar común.